Eh, Hola, mucho gusto. Soy Benjamín López Gómez para la materia de ¿cómo se llama? Análisis de contenidos mediáticos. Eh, la tarea sobre el discurso, vamos a hablar del discurso de Malala Yousafzai en la ONU en 2017, creo que si no mal recuerdo la fecha. ¿Cómo se llama? Para esto vamos a hacer 5 preguntas clave en las cuales pues vamos a ver los puntos importantes de este, este evento. ¿Cómo se llama? Para empezar hay que iniciar con la pregunta de quién es Malala Yousafzai y por qué pues, fue la persona encargada de dar este discurso, o por qué escribió este discurso para darlo. Número uno, pues Malala Yousafzai es una activista pakistaní que luchó por el derecho de las niñas a la educación, en la cual en 2012, cuando tenía 15 años, fue atacada por el Talibán por su activismo. Afortunadamente sobrevivió el atentado y continuó su lucha. Y el 12 de julio del 2013, en su cumpleaños 16, pues bueno, dio un discurso en la ONU en el día de Malala, donde pidió acceso universal a la educación. Como segunda pregunta, me gustaría hablar de cuáles fueron los aspectos textuales más importantes del discurso. En su discurso, Malala destacó pues, el poder de la educación y la importancia de luchar contra la opresión. Algunas de sus frases pues, más impactantes que yo recuerdo del discurso fueron tres. Un niño, un maestro, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Los extremistas tenían y tienen miedo de los libros y los bolígrafos. Y no estoy en contra de nadie, ni siquiera del Talibán. Estoy aquí para hablar en nombre del derecho a la educación de todos los niños. Gracias a esto, bueno, Malala en estos usó un tono firme pero pacífico, destacando que su lucha no era contra un grupo, o sea, es más que nada contra la ignorancia su lucha y la falta de oportunidades educativas que pues, en ese momento se sufren y que actualmente pues, hay en algunos lugares donde todavía se sufren. La pregunta número 3 sería cuál era el contexto histórico en el que Malala dio este discurso. Para eso hay que entender que en 2013 el mundo estaba enfrentando una crisis de educación en países afectados por conflictos bélicos. El Talibán había prohibido la educación femenina en varias regiones de Pakistán y Afganistán, por ejemplo. Por lo que pues, Malala efectivamente habló en un momento clave. En Pakistán seguían los ataques contra las escuelas de niñas. La ONU ya había declarado la educación como un derecho fundamental, pero no todos los países la garantizaban, lo cual era un pues, problema muy grande. Y la comunidad internacional comenzaba a presionar más por la educación femenina. Su discurso fue pues más que nada un llamado a los líderes mundiales para que garantizaran el acceso a la educación a millones de niñas en el mundo. Ahora, pues entrando un poco en la cuarta pregunta, ¿cómo impactó este discurso en su momento? Por lo que pues hemos visto, o lo que pues afortunadamente pasó, el discurso de Malala tuvo un impacto inmediato, lo cual inspiró a gobiernos y organizaciones a reforzar políticas educativas, ayudó a aumentar la visibilidad de la lucha por la educación de las niñas. En 2014, por ejemplo, Malala se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, lo cual pues es un, ¿cómo se llama? Es un gran detalle de la vida de Malala, y su discurso no solo conmovió pues, a la audiencia de la ONU, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. ¿Cómo se llama? Para ya ir un poco terminando el tema, porque la última pregunta que yo hago es ¿por qué sigue siendo relevante este discurso hoy en día? Para esto cabe que hablar que a pesar de todos los avances, todavía pues, hay más de 130 millones de niñas en el mundo sin un acceso a la educación. El mensaje de Malala sigue vigente, pues más que nada para que la educación siga siendo clave para la igualdad y el desarrollo. Para que pues, ya no existan conflictos donde se niegue el acceso a la educación de las niñas y donde la voz de Malala sigue inspirando movimientos feministas y educativos alrededor del mundo. Pues más que nada su discurso es un recordatorio de que la educación no es solo un derecho, sino una herramienta para cambiar el mundo. Y pues ya como parte final solo quiero decir que el discurso de Malala en la ONU pues es un punto de inflexión en la lucha de la educación, en el cual su pues, mensaje sigue resonando porque hay muchas barreras que romper.
Y como ella bien dice, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pues pueden cambiar el mundo. Y eso sería todo.